tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual y en este sentido, bueno, vamos a dar continuidad con nuestra materia Derecho Financiero. Por tanto, les pido por favor en la medida de lo posible tengan a bien indicarme, apreciables maestrantes, si me escuchan y también si me ven de manera correcta para que en ese mismo sentido podamos dar continuidad con los temas que, si bien es cierto, veníamos desarrollando dentro de nuestra sesión pasada. Primeramente, me gustaría saber si me ven y si me escuchan de manera correcta, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias, qué amable. Bueno, en ese mismo sentido, recuerdan que la sesión pasada retomábamos los temas de la unidad número 1, específicamente al hablar de lo que es el derecho financiero. Retomábamos propiamente la actividad financiera, cuáles son sus alcances, en qué consiste los gastos públicos, tocábamos las disciplinas financieras, de manera genérica también hablábamos la conexidad entre los ingresos y el gasto público, estábamos también hablando cuál era la clasificación y en esta ocasión vamos a acotar lo que son propiamente los recursos financieros. Cuando nosotros estamos hablando de manera específica dentro de la connotación de recursos financieros, bueno, pues sin lugar a duda tenemos que tener en cuenta diferentes elementos. Los elementos de los recursos financieros, bueno, vamos a entender que cuando se habla de un recurso financiero específicamente, pues tenemos que hablar de manera directa de una cuestión monetaria, es decir, del dinero en efectivo que en un momento dado pues se pueda tener a disposición, así como también todo aquel recurso que se encuentre ya sea en instituciones bancarias, a partir de bonos o que también formen parte de un componente regulado dentro de las acciones o también dentro de las deudas por cobrar. Ojo, deudas por cobrar, no dentro del factor de deudas, porque si no, entonces no sería un activo, sino más bien sería un pasivo. Por ello, al hablar pues de los recursos financieros, son todo aquel capital que en un momento se tiene como disponible y que luego entonces se puede hacer uso de este para redistribuirlo o para también redireccionarlo a la satisfacción de otros recursos, de otros bienes o de adquirir otros servicios, ¿verdad? Cuando nosotros también estamos hablando de los recursos financieros, pueden ser considerados como parte de un patrimonio de la empresa. Por ello, vemos pues que entre mayor forma o mayor amplitud tiene la forma de garantizar los recursos materiales, pues también en ese sentido será proporcional la estabilidad que tenga una empresa, que tenga en este caso el propio Estado o que de manera genérica todo aquel ente que puede en un momento dado contar con un recurso de manera específica financiero, pues va a poder utilizar para poder satisfacer, repito, determinados bienes o determinados servicios. Cuando hablamos específicamente también de esta forma de garantizar los recursos financieros, también debemos tomar en consideración que estos recursos financieros pueden tomarse en cuenta como aquel medio de organización que se utiliza para poder dar cabida a las operaciones empresariales. Se considera como forma de poder proporcionar un indicativo para poder determinar el nivel de liquidez con el que se cuenta, ¿no? Es decir, cuando nosotros podemos hablar de una disponibilidad de recursos líquidos y de recursos no líquidos, que son aquellos con los que en un momento no se pueden utilizar o redireccionar para satisfacer estos fines. Cuando hablamos de estos recursos financieros, también se deben de tomar en consideración el valor que estos poseen. Por ello, vamos a especificar que los recursos financieros, como les decía, son los activos que representan la economía principal dentro de una empresa. Estos recursos financieros se pueden definir como aquellos activos que poseen un cierto nivel de liquidez y por tanto son los recursos que tienen como atributo la posibilidad de ser convertidos en dinero en efectivo en un determinado tiempo posible y a un determinado valor, porque sabemos que también existen recursos que en un momento dado pueden ir incrementando con el paso del tiempo. Por ejemplo, al hablar de bienes inmuebles, ¿no? Sabemos y contamos con bienes inmuebles, sabemos que año con año su valor monetario va incrementando, pero por el contrario, también sabemos que existen bienes muebles, ¿no? Que con el paso del tiempo o con la forma de utilización, pues en efecto contrario,
van perdiendo este valor. Sin embargo, ambos forman parte de un capital o de un monto específicamente atribuido a determinado fin, a una empresa, al Estado, etcétera, pero que cambia el valor de un tiempo a otro. Entonces, por eso nos está indicando propiamente dentro de esta definición que luego entonces tomar en consideración el elemento recurso financiero va a ser, repito, el bien, llámese bien mueble o bien inmueble, ya sea en dinero, en efectivo o también en cualquier otra condición para poder serlo dentro de un futuro. Ahorita es un bien inmueble o un bien mueble, pero al momento que lo voy a ofertar o lo voy a sacar a la venta, propiamente pues me van a entregar un recurso monetario que luego entonces por eso me dice que temporalmente no se encuentra en dinero en efectivo, pero que en un tiempo futuro obtendrá o podrá ser o convertirse dentro de esta condición. En el mismo sentido, hablamos de este nivel de liquidez de un activo que va a ser determinado por la rapidez que posee un recurso para poder ser convertido en dinero en efectivo. Es decir, qué tanto este recurso con el que ahorita de manera inmediata se cuenta puede al momento de salir a la venta o a ofertarse al público, puede también utilizarse ese mismo, en esa misma consistencia o en una forma rápida de venta. No es lo mismo, por ejemplo, que yo te diga, bueno, voy a sacar a la venta determinada cantidad de acciones de la empresa Coca-Cola, se me ocurre, ¿no? Que por el mismo nombre sabemos que tiene un marketing, que también tiene un número de socios, pero en el mismo sentido también tiene un número ya posicionado en ventas, ¿verdad? Y que sabemos que la empresa por su propio nombre o por su solo nombre ya me va a generar una remuneración económica. O por el contrario, ¿no? ¿Qué tanto me conviene adquirir una porción dentro de una participación en una empresa de algo que todavía se está constituyendo, ¿no? Entonces es incierto. Desconozco si voy a tener activos o por el contrario, voy a tener pasivos. Entonces aquí, pues obviamente, si comparamos ambas empresas, por ello me está diciendo, también se debe de tomar en cuenta dentro del recurso financiero qué empresas tengo o qué acciones tengo o qué bienes muebles o inmuebles tengo y también qué tan inmediata puede ser al momento de que sean bienes muebles o inmuebles y que yo lo oferto al público, qué tan rápido voy a ver reflejado su valor en cuanto al bien, ahora convertido en un valor en dinero, ¿verdad? ¿Qué tanto existe esta demanda o esta adquisición? Porque luego entonces también en ese mismo sentido va a ser la cantidad en cuanto a recurso que podemos asignarle un valor y que en este caso, bueno, se considera como el grado de liquidez, ¿verdad? O también el nivel de liquidez de un activo. También cuando nosotros estamos hablando, pues, de comparar este nivel de liquidez, vemos de manera lógica, ¿verdad? A mayor liquidez, pues mayor facilidad tendrá este recurso de poder ser transformado, como comentábamos, en dinero en efectivo, sin poder tener ninguna pérdida notable emanada de ese propio valor. Es decir, sin que existan otras condiciones que puedan mermar el valor con el que yo lo estoy ofertando y al momento de existir esta transformación o este cambio, que no sufra un detrimento, ¿verdad? Porque si no, ya empezamos a generar pasivos. Estos recursos financieros son generalmente la principal forma de producción y venta de productos y servicios. ¿Por qué se dice que estos son los recursos financieros? ¿Por qué? Porque son aquellos bienes, repito, que con los que cuenta ya sea una empresa, un establecimiento, el Estado, dependiendo de dónde estemos posicionando o de qué recurso financiero estemos hablando, y por ello se dice, repito, que son generadores de la principal forma de producción y venta de productos y servicios que se tiene para generar esta actividad económica. En el mismo sentido, cuando nosotros hablamos de estos recursos financieros, dentro del rubro de recursos financieros encontramos primeramente al dinero, ¿no? Cuando hablamos de dinero, vemos que es el recurso con mayor nivel de liquidez. ¿Por qué? Porque este va a representar el puro activo líquido, es decir, hablar de liquidez tiene 100,000 pesos, ¿verdad? Ah, pues ya estás hablando de un número específico que sabes que no podrá cambiar o podrá sufrir un detrimento de su valor. ¿Por qué? Porque lo tienes como tal, ¿verdad? Sin embargo, también dentro de los recursos financieros se encuentra otro de los elementos que son las acciones. Cuando hablamos de las acciones, son también recursos con un determinado grado de liquidez. El otro hablamos que es el que tiene la mayor liquidez, el dinero. Las acciones, también repito, son recursos que tienen un grado de liquidez
y que dependiendo de la acción, puede que dicho recurso sea más o puede que sea menos líquido. Es decir, si una acción es más fácil de comprar y más fácil de vender y que obviamente va a tener un impacto mínimo previamente establecido dentro de su valor y por ello se considera una acción con alto nivel de liquidez o con bajo nivel de liquidez, ¿verdad? Dependiendo la tesitura en la que se encuentra. Otro de los elementos también que entran dentro de los recursos financieros es aquel que se llama propiedades. Cuando hablamos de las propiedades, vemos que estas se consideran como elementos con bajo grado de liquidez. Vamos alto, medio y bajo. Cuando hablamos del bajo nivel de liquidez, ¿por qué? Porque son considerados como recursos que requieren un determinado tiempo para poder venderse. Es decir, que no al momento de ser puestos en venta o ofertarlos al mercado, pues no existe como una mayor cantidad en adquisición o en forma de poder hacerlo llegar al destinatario final. Por eso, al momento de que pasa más tiempo, pues obviamente está generando durante este transcurso un estancamiento monetario y eso se va a ver reflejado pues en un recurso al fin y al cabo, ¿verdad? Por eso, además de estas consideraciones que no lo requieren o no sale a la venta de manera pronta, también las propiedades pueden perder el valor al momento de ser vendidas. ¿Por qué? Porque pueden, ya sea el mismo transcurso del tiempo va devaluando su costo primario, ¿verdad? También es importante que dentro de los recursos financieros identifiquemos que existen dos tipos de recursos financieros. ¿Cuáles son estos? Aquellos que se consideran como recursos propios y aquellos que se consideran como recursos ajenos. Vamos a explicar cada uno de estos. Bueno, cuando nosotros hablamos de los recursos propios son los recursos que la propia empresa o el propio Estado va a generar. Es decir, lo que por su propia naturaleza puede volver a capitalizarse o por el contrario, puede al momento que destina una parte de su recurso a un fin en particular, este mismo recurso le está generando a su vez otros recursos, ¿no? Lo que hablábamos en la clase pasada de la actividad financiera, aquella que va a ir destinada a un sector, ya sea se me ocurre de manera específica para pago de nóminas o algún en inversión o alguno en capital, ¿verdad? Dependiendo hacia dónde yo direccione, si únicamente va a ir destinado como un pasivo, es decir, no voy a tener nada de vuelta, o aquel que si bien es cierto, voy a inyectar un recurso, pero a su vez voy a un tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, pero voy a continuar generando un activo, ¿verdad? Y aquellos que por su propia naturaleza, como por ejemplo, hablando del Estado, que también aquella facultad que tiene para poder cobrar por concepto de impuestos y de manera específica, él no va a emitir ningún recurso, pero sí va a capitalizarse, ¿verdad? Entonces, estamos hablando propiamente, como su nombre lo indica, de estos recursos propios, ya que mientras más grandes sean los recursos, propios que tenga una organización o que tenga una empresa, pues menor va a ser la dependencia que tenga con unos recursos ajenos. Y por eso no, va a tener como consecuencia pues que no exista un endeudamiento y que se mantenga la estabilidad del propio recurso. Ahora bien, cuando nosotros hacemos referencia a los recursos ajenos, hablar de los recursos ajenos son los recursos que no provienen de la empresa, del establecimiento o del propio Estado, sino más bien de fuentes exteriores. Y por esta razón son los recursos que están dentro de una balanza de los que se pueden considerar como pasivos. ¿Por qué? Porque es un dinero que se deben devolver. Es decir, no puedo disponer de manera amplia porque sé que obtuve a través de un préstamo, ¿verdad? Y que por tanto, pues se considera como un pasivo porque únicamente voy a tener que regresar el recurso y por el contrario, ¿no? Ya sea la misma cantidad o con sus accesorios, ¿verdad? Con aquel IVA o con aquel incremento o con aquel interés que emanado del tiempo en el que yo lo esté requiriendo, pues también va a ir aumentando los costos, ¿no? Entonces, evidentemente, en cualquiera de estas tesituras, pues se considerará como un recurso ajeno porque únicamente va a tener un beneficio, pues la parte a la cual yo le voy a estar otorgando. También es importante
ya que identificamos que es un recurso financiero, ya identificamos cuáles son los tipos de recursos financieros, ahora que identifiquemos cuáles van a ser aquellas características principales que deben de tener un recurso financiero, ¿verdad? Cuando hablamos de los recursos financieros, vemos primeramente que es un activo, es decir, va a ser siempre una cuestión de utilidad, ¿no? Y dentro de, de las empresas, bueno, vemos que incluso los contadores no me dejarán mentir si es que en esta sesión hay, pues por tanto también existen las cuentas de activos y pasivos, ¿no? Y luego entonces capital, que es circulante, fijo y diferido, y todas aquellas cuentas que forman parte dentro de cada clasificación o de cada división, ¿verdad? Lo mismo que en los pasivos. En el mismo sentido, uno va a generar todos aquellos incrementos o todos aquellos bienes o todas aquellas acciones que forman parte de la empresa y en el pasivo, pues todas aquellas circunstancias que puedan mermar la economía que se tenga y luego entonces saber en qué nivel nos encontramos, ¿no? En números rojos, que si ya la empresa está por irse a la quiebra, o por el contrario, si tenemos cierto nivel de liquidez o en este caso, bueno, cómo económicamente se posiciona nuestro establecimiento. Entonces, por ello se dice, repito, que la primera característica de los recursos financieros es que representan un activo con cierto valor o nivel de liquidez y que pueden considerarse tanto dentro de los líquidos como también de los no líquidos. Otra de las características de estos recursos financieros es que son considerados como los medios que se utilizan para poder financiar las actividades. Es decir, a partir de este recurso o de este activo, ya sea en líquido como el dinero o no líquido como los bienes, muebles o inmuebles, pero yo los puedo utilizar para poder ya sea generar más bienes o para adquirir otros bienes o para pagar, pero volver a capitalizarme y en este sentido, bueno, estamos en el mismo tenor generando nuevos activos, es decir, tengo este recurso y con este recurso yo puedo satisfacer mis necesidades o también puedo satisfacer otros aquellos elementos que tenga por cubrir, pero que también, repito, lo puedo redireccionar, pero van a considerarse en todo momento activos, ¿verdad? Por tanto, cuando hablo también de otra característica de los recursos financieros, vemos que estos son recursos propios de la empresa, pero también pueden ser recursos ajenos de la empresa o ajenos del Estado o en ese sentido del establecimiento que nos estemos tocando, pero van a ser en todo momento recursos financieros, ya sea como ingreso o como egreso, pero van a formar parte de la actividad cambiante que se posicione o que tenga el lugar en particular. También otra de las características que forman parte de estos recursos financieros es que se consideran que son recursos que se obtienen debido a la actividad económica del establecimiento, del Estado o de la empresa. Y por tanto, esta actividad se va a llevar a cabo ya sea a partir de la venta de productos, a partir de la venta de servicios o a partir, ya sea si hablamos del Estado, estos recursos financieros es a partir de una partida presupuestal que luego entonces llega, pero que va destinada a satisfacer necesidades de quién, de la propia colectividad. Y también estos recursos financieros pueden ser captados o utilizados a partir de la propia fundamentación que tengo para requerirte a ti como individuo, como ciudadano, que contribuyas de manera proporcional y equitativa a el gasto público a partir de tu contribución, ¿verdad? Entonces, aquí, independientemente de las vías, estoy obteniendo este recurso y estoy generando una actividad económica porque estoy ofertando y a su vez estoy volviéndome a capitalizar. Cuando también hablamos de estos recursos financieros, vemos, como ya dijimos, que es el medio, ¿no? Que representa una forma de poder accesar a la satisfacción de necesidades y por ello representan también el medio capital para financiar todas aquellas operaciones que tengan la empresa, que tenga el Estado o que tenga cualquier ente que en un momento dado esté realizando un movimiento de efectivo, ¿no? O de recursos. Por tanto, estos recursos financieros vamos a ver que costean todas aquellas actividades estratégicas que se ejecutan para poder cumplir con los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, ya sea posicionar mi empresa, incrementar mis ventas, generar mayor derrama económica o el propio Estado, ¿no? Satisfacer las necesidades pues de la mayor cantidad posible de individuos a partir del recurso, repito, que tengo etiquetado, más todo aquello
que voy a recibir de las empresas públicas y privadas y también del propio individuo en lo particular, ¿verdad? Para que, repito, entre mayor nivel de liquidez, mayor va a ser también el impacto en las personas que me estén requiriendo esta necesidad, ¿no? En dónde voy a redireccionar lo que hablábamos en la sesión pasada, mi gasto público, ¿verdad? Bueno, vemos pues que de manera genérica una correcta administración de este recurso financiero pues va a garantizar una forma específica de organización, de estructura y va a generar como consecuencia evitar que existan deudas innecesarias, ¿no? Es decir, evitar que exista estos déficits o deterioro de la economía de un establecimiento como tal. Ahora bien, cuando nosotros continuamos hablando propiamente de la validación dentro de los recursos financieros, vemos que estos recursos de manera específica constituyen también la parte fundamental para que ahora ya retomando tanto los recursos financieros en los establecimientos, en el Estado y de manera genérica, vemos que tanto los recursos físicos y los recursos financieros, que es otra vía de poder contar o esquematizar los recursos, tanto, repito, físicos como financieros que se encuentren, vemos que es pieza fundamental para poder determinar los insumos dentro de un proceso de producción, dentro de un proceso, si estamos hablando de una empresa, de poder capitalizarte para requerir entre mayor nivel de liquidez, mayor oferta en cuanto a posicionamiento de empresas o a posicionamiento del producto, en cuanto a mayor derrama económica, mayor contratación de personal, mayor adquisición de materia prima. Entonces, por ello nos dice, mayor va a ser la actividad económica que esté teniendo el establecimiento y por tanto, pues mayor va a ser el recurso con que cuente la empresa. Y por ello, también mayor va a ser la captación en todos los sentidos, repito, los humanos, los materiales y demás, y que todo esto va a ser también computarizado o esquematizado dentro de la balanza de un recurso financiero, ¿verdad? Cuando nosotros también continuamos hablando de esta forma garante de los recursos financieros, también es importante que nosotros identifiquemos que así como existen recursos financieros, pues también existen, por el contrario, lo que se denomina como recursos crediticios. Cuando nosotros hablamos de los recursos crediticios, vemos que forma parte de todos aquellos recursos que en un momento dado pueden entrar dentro de la posición de delegar, es decir, de aquellas cuestiones que podrán ser fijadas, que podrán ser susceptibles de modificación de precios, que también son aquellos acuerdos que al momento con los que se cuentan van a generar un movimiento dentro de una economía. Por ello, nosotros hablamos dentro de los recursos crediticios, si nosotros quisiéramos establecer una definición, bueno, vemos que los recursos crediticios es el nombre que se le confiere a la financiación que otorgan los proveedores, en este caso a sus compradores, mediante la concesión de plazos y en este caso para el otorgamiento en pago de la compra de bienes y servicios. Por eso estamos hablando de lo que comúnmente se reconoce como el crédito, no porque emana propiamente del recurso crediticio. Si nosotros nos posicionamos dentro de la empresa, ¿cómo lo vamos a identificar? La empresa que otorga el recurso crediticio. Para mí va a considerarse como un activo. ¿Por qué un activo? Porque hace rato tocábamos dentro del recurso financiero las deudas por cobrar. Por eso aquí es importante que lo identifiquemos desde qué percepción se está analizando. Repito, si yo lo retomo dentro del punto de vista de un recurso financiero y cuento con una deuda por cobrar, forzosamente tiene que ser un activo porque sé que en un cierto periodo de tiempo voy a cobrar o voy a volver a capitalizarme con la cantidad base, que es la que yo te otorgué, más sus accesorios, ¿no? Que es el incremento que a proporción del tiempo voy a obtener, ya sea por otorgarte un bien, en este caso, ya sea se me ocurre, ¿no? Aquellas empresas, ejemplo, Coppel. Coppel te otorga, no sé, una computadora que cuesta 1,000 pesos, ¿no? Un caso hipotético. Pero sé que 1,000 pesos te cuesta si lo pagas al contado y si lo pagas a 2 meses, incrementa tanto, a 3 meses, tanto, a 6, a un año, no lo sé. Entonces, en determinado tiempo tú vas a cumplir, ¿no? Si hablamos de manera habitual, con el pago por la adquisición de este producto. Pero yo voy a capitalizarme porque voy a recibir esta cantidad que cubre el precio del equipo, pero voy a tener este excedente
que es el adicional y que también genera un activo dentro de mi empresa. Pero por el contrario, si hablamos como el recurso crediticio y nos vemos desde el punto de vista del comprador, estamos hablando de una deuda. ¿Por qué hablamos de una deuda? Porque sé que en este periodo de tiempo, pues obviamente estoy pagando luego entonces el producto más todo aquello que quizá en este periodo de tiempo me hubiese alcanzado para comprar incluso otro producto, es decir, dos productos por el precio de uno, ¿verdad? Porque estoy obteniendo una deuda mayor a la base o al producto primario. Estoy sobrepagando el costo del producto, pero por ello entramos en esta cuestión de crédito. La cuestión crediticia vemos pues que se va a ver mermada a partir o regulada a partir de diferentes elementos, como van a ser el costo inicial, como también va a ser la tasa de incremento por concepto de intereses, y luego entonces el costo final del producto, porque sabemos que el producto, se me ocurre, la computadora que hoy compro, si la termino de pagar en 1 o en 2 años, este equipo, por el simple hecho del transcurso del tiempo, lo que también hace rato comentábamos, va a perder o a disminuir su valor de liquidez, es decir, el valor de liquidez va a ser mayor, va a ser menor, perdón, porque yo obviamente voy a poder, si lo quiero vender, voy a poder vender mi computadora, pero no me van a pagar la cantidad que yo realicé por concepto de pago por el producto. Uno, porque ya es un producto que ha transcurrido un tiempo y quizá ya existan 1 o 2 modelos más recientes, y otro por la utilización. Obviamente hablando del precio base, ya no estoy hablando del precio final que terminé pagando por los intereses, ¿verdad? Que ya sería el doble o el triple que en un momento dado pues yo generé por la adquisición de este bien. Entonces, ahí estamos hablando pues de esta forma de reconocimiento de los recursos crediticios. También cuando nosotros hablamos de este recurso crediticio, nos dice que también con este nombre se le conoce o se le denomina a la financiación. Hablar de financiación, estamos hablando del otorgamiento por un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo no va a quedar a consideración únicamente de quien oferte el producto o quien oferte el bien o el servicio, sino que tiene que existir este acuerdo de partes. Y ojo, no nada más existe el otorgamiento de financiación sobre compra de bienes, sino también existe sobre servicios, que es muy importante, porque a veces pensamos que únicamente aquello que puede ser tangible es aquello que puede ser objeto de generar un incremento en cuanto al costo, ¿no? También estamos tomando en consideración que los servicios pues también van a tener este incremento, ¿no? Aquí por ello nos dice que esta cuestión de recursos crediticios va a ser la financiación que se otorgan los proveedores a sus compradores, quien ofrece y quien recibe, ¿verdad? Mediante la concesión, repito, de plazos para el pago en la compra tanto de los bienes como de los servicios. También en ese mismo sentido, bueno, vemos que al nosotros estar tocando propiamente estos recursos crediticios, bueno, pues también entran otros elementos importantes que se deben de analizar. Cuando nosotros hablamos de los recursos crediticios, otro de los elementos es identificar en qué factor nosotros consideramos al crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el crédito vemos que por su propia naturaleza tiene una forma de regulación. Esta forma de regulación va de manera inmediata a ir determinada en cuanto al monto por concepto de recurso que se tiene para poder llegar a un fin. Por eso nos están indicando que cuando nosotros estemos hablando de estos recursos o de estos bienes que van a generar más bienes en favor de una persona, nosotros como compradores o como personas que vamos a vernos sujetas en este plazo, tiempo o condición, debemos también realizar una balanza o un análisis de qué me ofertas, en qué condiciones me ofertas, pero sobre todo la tasa en la que tú me estás ofertando este producto, ¿no? ¿Por qué? Porque existen circunstancias que te pueden establecer un concepto de interés, pero también va a ir proporcional al tiempo y en algunos te cobran mayores costos por la financiación o por el financiamiento del crédito. Es por ello, repito, que cuando nosotros estemos retomando el fin último del crédito, debemos de tomar en cuenta estas características específicas. Las características, bueno, ya vimos que deben ser tomadas en cuenta también en cuanto a los intereses a pagar,
en cuanto a los recursos o el importe que te van a cobrar. Se me ocurre, si hablamos de una cantidad por concepto de intereses, no sé, tú vas a una caja de ahorro y en esta caja de ahorro tú solicitas 10,000 pesos, ¿no? Y que los vas a pagar, te hacen una diferenciación en 3 años y te indican, vas a pagar de manera semanal esta cantidad, ¿no? Y los intereses van a ser a razón de tanto. Pero también existe, ustedes no me dejarán mentir, lo que se conoce como los intereses moratorios, que es el interés sobre interés. Por cada día que transcurras y que no estás cumpliendo de manera cabal con el pago, pues también genera un excedente. Entonces, también debe quedar establecido al momento que tú realizas esta aceptación del crédito, cuál va a ser la tasa, primeramente, porque tú estás sujetándote al pago de los intereses, pero también cuando nosotros estamos hablando de esta cuestión de la tasa, ¿cuánto va a ser el adicional por cada día transcurrido? Es decir, te voy a tener que pagar el interés base, el 5%, pero por día, ¿qué cantidad voy a generar? Porque pues también existen elementos cuando no se es del todo claro dentro de esta forma específica de plantear o de sujetar a las partes, pues también que existen esta serie de irregularidades o inconsistencias dentro de las formas de otorgamiento del crédito o abusos de las personas que fungen dentro del rubro de pagadores hacia los cobradores hacia los pagadores, ¿verdad? Vemos pues que en economía existen también diferentes tipos de crédito. Para poder alcanzar todas aquellas metas financieras, existen diferentes tipos de herramientas que pueden generar elementos específicos para poder nivelar las cuestiones de crédito. Una de ellas vemos que es propiamente el crédito. Cuando hablamos dentro de economía, vemos pues que primero existe uno que se denomina crédito comercial. Cuando hablamos del crédito comercial, vemos que este es un tipo de préstamo que es solicitado por personas naturales o en este caso por personas físicas o también por personas morales o colectivas, es decir, cuando ya forman parte de una sociedad o de una asociación. Pero para poder financiar los costos o para poder otorgarlos se deben de tomar en consideración diferentes elementos. Y una de las razones por las que se requieren estos recursos o estos créditos comerciales es para poder inyectarlos o para poder financiar, repito, todos aquellos costos que van a generar el desarrollo de la actividad económica y en este caso, bueno, de su propio negocio o establecimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, hablando de 4 o 5 personas que formamos una sociedad y que necesitamos de este recurso, ya sea para poder utilizarlo en materia prima o para poder comprar, no sé, determinada maquinaria, porque es la que utilizamos para poder otorgar este servicio, no sé, venta de cafés, se me ocurre. Entonces, bueno, necesito el financiamiento o el otorgamiento de este recurso para determinado fin. Entonces, vemos pues que este recurso es precisamente dentro del rubro comercial. ¿Por qué? Porque estos créditos comerciales pueden financiar esa compra y esta compra va a ser determinada específicamente dentro del plazo que se va a requerir y el financiamiento de cuentas por cobrar se va a hacer en cuanto a una venta en plazo. Es decir, podemos acordar con la persona que me está otorgando el crédito si en el momento o proporcional a lo que yo te voy a otorgar puede ser en cuanto a mis ventas. Esto depende mucho del acuerdo que existe entre partes. Por ello, repito, todo esto se tiene que sujetar entre quien otorga el recurso y entre quien acepta, ¿no? El que se va a ver sometido, para que en ese mismo sentido, pues también sea en el caso de algún incumplimiento, cómo se pueda responder por la falta que se cometa. Esto es importante o es considerado como un aspecto importante dentro de este tipo de crédito en particular, porque se debe contar con la certeza propiamente, primero, de las ganancias, ¿no? Se me ocurre, si estamos hablando de una empresa, no sé, Starbucks, ¿no? Específicamente, ya cuenta con una cantidad aproximada de ventas de manera diaria, de manera semanal y de manera mensual y de manera anual, ¿verdad? Entonces, quizás específicamente no contara con alguna liquidez para poder aperturar otra sucursal.
pero ya tiene, repito, por una cuestión de antecedente o una cuestión histórica o a través de su balance, ¿no? Cómo ha venido generando sus activos o sus pasivos también, y que en ese mismo sentido, bueno, te lo oferta como medio probatorio para que ya sepa, bueno, me estoy capitalizando, sé que ingresa de manera mensual tanto de dinero, entonces yo sé que en tanto tiempo yo te voy a pagar y de manera mensual te voy a otorgar esto, ¿no? Entonces yo como empresa ya tengo una certeza de cuáles van a ser mis utilidades, y que luego entonces por ello voy a continuar inyectando, adquiriendo un préstamo, pero para poder continuar capitalizando, y por eso, ya repito, se cuenta con la certeza, este tipo de crédito, se cuenta con la certeza de las ganancias para luego entonces obligarme a un cumplimiento. Por ello, para poder conservar la liquidez, es necesario saber que se recibirá el dinero de la misma actividad productiva en donde yo estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque de donde voy a volver a recibir este recurso, que es con el que yo al fin y al cabo te voy a pagar, forma parte dentro de la misma empresa. Por ello, repito, es un crédito comercial. Ahora, viene otro tipo de crédito, que es aquel que se denomina como crédito de consumo. Cuando nosotros hablamos de crédito de consumo, esto, repito, dentro del crédito, dentro del punto de vista económico. Este crédito es un tipo de crédito que está diseñado para financiar la adquisición de bienes de consumo y que en un momento dado pueda suplir determinadas necesidades. Por ejemplo, cubrir con algunos gastos imprevistos, financiar alguna cuestión, ya sea de manera inmediata, ¿no? Mediante la compra de bienes, mediante el pago de servicios, ¿no? Por ello es crédito de consumo, porque es netamente para utilizarse en las necesidades que de manera inmediata se estén requiriendo. Este crédito de consumo es uno de los más populares dentro de las personas físicas, ¿no? ¿Por qué tú solicitas un crédito, ¿no? O el crédito que nosotros le llamamos de manera habitual. ¿Por qué tú te endeudas o realizas un préstamo? Ah, porque tienes esta necesidad, ya sea, no sé, se me ocurre, voy a pagar las colegiaturas, o no sé, se me venció, me quedé sin trabajo, entonces pues tengo la necesidad de comer, de vestir, de pagar renta, etcétera, ¿no? Entonces, este recurso lo estoy solicitando para consumo, para poder utilizarlo y para que pueda satisfacer otras necesidades, pero sé que lo tengo que pagar en determinado tiempo y que luego entonces también a una tasa o generando un interés en particular, ¿verdad? También existe otro crédito que se les otorga a las pymes, que son las pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, o pequeñas y medianas empresas, ¿no? Este tipo de crédito, las pequeñas y las medianas empresas pueden solicitarlo y también pueden cubrirlo específicamente con los propios gastos que van a ser relacionados con las propias actividades que ellos generan, ¿no? Estas actividades productivas, y por tanto sus gastos administrativos también, y por ende los de recursos humanos. Por ello vemos que estos créditos que en muchas ocasiones solicitan las empresas, desde las pequeñas y medianas empresas, es ya sea porque quizás este mes o estos 2 meses o este tiempo, ¿no? No producimos, o si tenemos estos productos, pero por X situación, pues no existe la venta, ¿no? La oferta y la demanda, pues bajó, y por tanto, pues ya me quedé con todos estos productos, o el estado de necesidad. Un claro ejemplo, ¿no? La cuestión pandémica. ¿Cuántas empresas no quebraron porque únicamente se podían aperturar aquellas que fueran de primera necesidad? Y, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Decían que no podían estar abiertos porque luego entonces no era de primera necesidad, pero ellos trabajan con artículos perecederos. Eso que generó pérdida para la empresa, y muchas de ellas tuvieron que solicitar préstamos para poder continuar estando como en stand-by, o para que su empresa no se fuera a la quiebra. O por el contrario, ¿no? Vemos que muchas se fueron a la alza. Se me ocurre los que vendían cubrebocas, ¿no? Las demandas pues fueron cada vez más altas, los costos eran cada vez más elevados, conforme fue estabilizándose o sobrellevando la situación, bueno, tuvieron que bajar los costos hasta hoy en día que, bueno, vemos que muchos portan o no portan un cubrebocas, y que cuántas empresas también se dedicaron o se crearon para vender este tipo de productos, y vamos en el otro sentido, ¿no? ¿Cuántas compraron en demasía la materia prima y que luego entonces después ya vemos que se quedaron con producto, con N cantidad de productos, y que luego entonces pues ya la adquisición no es
a comparación como en un principio se realizaba. Entonces, todo esto también genera que puedan contar con un recurso de manera específica para poder satisfacer las otras necesidades, por ejemplo, para pagos de nóminas, para adquisición de materia prima, para X o Y, ¿no? Entonces, al existir un estancamiento o por el contrario, un déficit del recurso, pues tienen que recurrir a estos créditos para poder satisfacer o cubrir las otras necesidades, ¿verdad? Por consiguiente, encontramos otro de los créditos que se denomina crédito garantizado. Cuando nosotros hablamos del crédito garantizado, vemos que este tipo de crédito funciona bajo condiciones particulares. Por ejemplo, que el préstamo pues deba o pueda ser respaldado por una garantía real, ¿no? Por ello, vemos que la persona, en este caso, que es el deudor, ofrece un propio bien o un bien en específico para el respaldo de la obligación. Ejemplo, ¿no? Las casas de empeño. Cuando tú vas a solicitar esta adquisición o este crédito, bueno, ¿qué te dicen? Sí, te vamos a dar una cantidad monetaria, pero tú me tienes que entregar un bien y pasa a una evaluación para que yo te diga, bueno, es que tú puedes decir, es que yo quiero tanto, pero si tu bien en las condiciones y bajo los lineamientos se van a solicitar, pues entonces yo te voy a otorgar quizás no los 5 pesos que tú me pides, pero sí 3 pesos, ¿no? Por el modelo, por el tiempo, por las condiciones en que se encuentran, etcétera, pues no te voy a otorgar lo que tú me solicitas, pero algo que vaya de manera proporcional con el artículo que tú me estás otorgando, ¿no? Esto es simple y sencillamente para que yo tenga un respaldo que tú te vas a ver obligado a poder pagarlo. Y que caso contrario, si tú no me pagas dentro del tiempo que obviamente está estipulado dentro del contrato o dentro del registro que nosotros estemos realizando, bueno, pues entonces puede llegar a tal efecto que yo me pueda cobrar con el propio bien que otorgas en garantía, ¿no? Por ello es la prenda, ¿no? La cosa con la que yo voy a garantizar el pago. Por ello su nombre, crédito garantizado. Por consiguiente, encontramos otro tipo de crédito, que es el crédito personal. Cuando nosotros hablamos del crédito personal, aquí vemos que aparece una figura que es propiamente el codeudor, ¿verdad? En este tipo de crédito, además de la persona que va a solicitar el préstamo, también existe o debe existir otra persona o entidad que en un momento dado se va a ver obligada o que garantizará el pago de la obligación, que es lo que se conoce como codeudor, ¿no? O que vemos que, por ejemplo, cuando se firma dentro de los títulos y operaciones de crédito, existe también uno que se denomina pagaré. En el pagaré vemos que ahí va especificado el lugar y fecha de la emisión del documento base de la acción, el nombre de la persona, en este caso del deudor, el que se va a ver sujeto a la obligación, la cantidad monetaria con número y letra, la cantidad por concepto de intereses que se te va a requerir de manera mensual por la cantidad que te estoy otorgando. Luego entonces el lugar en donde se está expidiendo y también aparece la figura, en este caso, del aval. Acá se le denomina, en este caso, dentro del crédito personal, se le otorga el reconocimiento de codeudor. Pero aquí cuando también hablamos del aval, son figuras jurídicas que el propio instrumento jurídico normativo, repito, estamos hablando que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de manera muy puntual, reconoce cuáles son los documentos base de la acción, donde tú puedes solicitar o reclamar ante una autoridad jurisdiccional la omisión por alguna de las partes y luego entonces también generará efectos y consecuencias jurídicas para ellas. Claro, recordemos que existen tiempos procesales o términos para poder reclamar este derecho. Si de manera específica estamos hablando pues del pagaré, bueno, vemos que tiene esta fecha de vencimiento, que son los 2 años para poder reclamarlo. Entonces, acá vemos regreso dentro del crédito personal, que son todas aquellas personas que también van a tener una firma dentro de este tipo de documentos, porque puede ser que se me ocurre, el deudor se va de la ciudad o cambia de domicilio, yo no sé en dónde lo puedo requerir,
pero resulta que está la otra persona que también firma, en este caso adquiriendo la misma responsabilidad, y en este sentido, pues yo también le puedo reclamar o exigir el pago de la obligación, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de este tipo de figuras y que también son requeridas al momento de solicitar un préstamo y que deben acudir y que también firman documentos y que también deben de cumplir, perdón, con determinados requisitos para que luego entonces se vea sujeto a una obligación y en este caso te sea otorgado un crédito, ¿verdad? Para que en ese caso, bueno, yo garantice como persona que te estoy otorgando, que te estoy financiando, que garantice el pago de la obligación. Por consiguiente, encontramos otro crédito, que es el que se conoce como crédito hipotecario. Cuando hablamos de los créditos hipotecarios, como su nombre también de manera literal lo establece, es este préstamo que se otorga ya sea a mediano o también puede ser otorgado a largo plazo. Estos créditos se van a otorgar de manera pues muy genérica, ya sea para comprar, para ampliar, para reparar o para poder construir una vivienda, ¿no? Por eso es el crédito hipotecario, porque tiene como fin adquirir una propiedad, en este caso una casa, ¿no? Por eso se dice que este préstamo va a ser pagado, repito, a un mediano o a un largo plazo. También las partes lo van a convenir y, repito, puede ser para la compra, para la ampliación, para la reparación o para la construcción, si es que empiezan de cero, de una vivienda. La propiedad, en este sentido, es adquirida que es adquirida queda en garantía, es decir, la escritura, ¿no? O lo que se denomina también como queda hipotecada, ¿verdad? Esta hipoteca queda a favor, llamémosle así, en este caso del banco, hasta que se da por cumplida la cantidad total que las partes convinieron como concepto de pago. Es decir, si yo te digo que el préstamo es de 1,000,000 de pesos, pero que lo vas a pagar a 20 años y que va a ser a un plazo congelado, es decir, no van a haber incrementos durante estos 20 años, vas a pagar 3,000 pesos, ¿no? Un caso hipotético. Ok, entonces no va a ir aumentando, no el próximo año son 3,100 o 3,200 por el IVA, por X o Y, no. Pero también ahí pueden existir candados donde se diga, bueno, es que son a 20 años, no podrás abonar a capital, es decir, no podrás terminar pagándole en 10 años o en 5 años. Si las partes, repito, lo acuerdan y lo convienen, entonces sí, podrás abonar a capital y luego entonces evitar llegar a los 20 años, va a ser en un plazo menor y en ese sentido, bueno, te regresarán tu escritura, ¿verdad? Pero hay instancias, ¿no? Donde te dicen que son pagos congelados y que forzosamente tu deuda va a ser durante 20 años, ¿no? Ejemplo, como anteriormente se realizaba en los créditos de Infonavit o de Fobiste, ¿verdad? Que eran plazos congelados y que eran en 20, 25 o 30 años, dependiendo cómo convinieran, y que en ese sentido, bueno, ya se te establecían las cantidades congeladas y que sí o sí, pues tenías que obligarte a esos 20 años a estar pagando de manera mensual esa cantidad monetaria, ¿no? Por consiguiente, bueno, vemos que encontramos otro crédito, que es el que se denomina crédito rotativo. Este crédito rotativo o este tipo de crédito se le conoce como crédito revolvente, ¿no? También es conocido como un cupo de crédito que es de manera personal y que es reutilizable. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque es aquel que utilizan las personas que necesitan contar con determinado recurso para que luego entonces tengan este movimiento económico o también tengan un flujo de caja de manera constante. En este tipo de crédito, bueno, te lo puede otorgar, se me ocurre el banco, que te otorga un préstamo y que tienes un cupo inicial y que este se va renovando constantemente a medida que se van realizando los abonos a tu deuda. En este caso, se me ocurre, ¿no? Es decir, de principio de cuentas, se me ocurre en el banco BBVA, ¿no? Me dicen que ahí yo cobro mi nómina y acudo porque tengo X necesidad y pido no sé, se me ocurre que yo necesito 500,000 pesos, ¿no? Y me dicen, bueno, hemos realizado su historial, hemos solicitado X y Y, ¿no? Y usted ha sido favorecido con el otorgamiento del crédito, ¿verdad?
estos 500,000 pesos los va usted a pagar en 4 años, ¿no? Sus pagos van a ser de tanto. Obviamente usted podrá abonar a capital. Perfecto. Pero al momento que tú vas realizando el pago de manera específica, por lógica, va a ir disminuyendo tu deuda, ¿no? Una parte se va al interés y otra parte se va a la suerte principal, ¿no? Entonces, paulatinamente, pues va a ir descontando el préstamo. Pero a la parte dice, ¿no? Yo cajera o yo ejecutivo o la figura que quieras, ¿no? A ver, compañero Jorge, usted le dimos 500,000 pesos. Como usted ha sido constante en sus pagos, ya lleva usted pagando un año, entonces si usted desea, puede o tiene un crédito revolvente o crédito rotativo, es decir, ahora, como ya pagó usted 100,000 pesos, debe usted 400,000 pesos y tiene usted en caja otros 100,000 pesos. Si usted desea de nueva cuenta o tiene una necesidad de otro préstamo, con mucho gusto se le pueden volver a dar estos 100,000 pesos, aunque usted tenga la deuda de 400,000 pesos. Por eso es rotativo, porque así como va bajando los pagos que vas haciendo, pues la misma empresa, el mismo banco o la misma institución que te está otorgando también te vuelve a otorgar este crédito. Por eso es rotativo, no es circulante, porque tú continúas endeudándote, estás pagando, puedes volver a prestar, te lo vuelvo a otorgar y así. Aquí, obviamente, entre mayor sea la cantidad en deuda que tú tienes, pues mayores van a ser el interés que vas a estar pagando. Por eso aquí, a mí como empresa o como banco, pues me conviene que continúes endeudándote porque, repito, me tienes sí o sí que realizar el pago total de la suerte principal más los accesorios, ¿no? Y sé que vas a estar en una constante porque en ese mismo sentido va a ser la obligatoriedad, ¿verdad? Entonces, repito, por eso el nombre de crédito rotativo o también llamado crédito revolvente. Hasta aquí, apreciables maestrantes, ¿alguna duda, algún comentario, alguna participación? Con muchísimo gusto las escucho y los escucho, por favor, si me pueden indicar. Hola, hola, ¿sí me escucho? Sí, sí se escucha. Apreciables maestros. Sí, se escucha. Perfecto. ¿Alguna duda? Les comento, porque ya nos está indicando la plataforma que en cualquier momento va a cerrar nuestra sesión. Entonces, si ustedes desean abordar algo dentro de la misma, será por demás válida y también por demás nutrida dentro de nuestra sesión virtual del día de hoy. Y si no, para que podamos dar por culminada nuestra intervención. Esta sería la última Gracias. sesión, ¿verdad? Así es, nos indica, tal como se los compartí en nuestra liga, tenemos 2 sesiones que contempla la materia. La primera es la semana pasada y la segunda es el día de hoy. Y la próxima semana únicamente es para entrega de actividades. Correcto. Perfecto. Estoy leyendo que me escribieron en el grupo. Muchísimas gracias. Excelente exposición. Gracias a ustedes. Bueno, maestras, maestros, si no hay alguna otra cuestión por indicar, ha sido un gusto ser partícipe en su proceso formativo. Ojalá y podamos volver a coincidir en otra materia. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles. Gracias por haberse conectado en nuestras 2 sesiones virtuales y también recordar que esta sesión es grabada y que en el momento que a su servidora me compartan la liga, también se las compartiré a través de nuestra plataforma. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, bendiciones a todas y todos. Que tengan excelente día y también próximo fin de semana. Hasta luego. Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia Seminario de Investigación 1. Y en ese sentido les damos la más cordial de las bienvenidas, recordando que esta sesión está siendo grabada, a efecto que en el momento que ustedes deseen puedan volver a validar de nueva cuenta su contenido. ¿Me pueden informar, por favor, si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que en ese sentido, pues también podamos llevar a cabo la disertación de los temas inherentes a nuestra unidad del día de hoy? Por favor, las escucho y los escucho, si me pueden informar.
Hola, hola. Sí, se escucha, Ah, perfecto. Bueno, pero creo que anda fallando estamos. la señal. Sí, de hecho, precisamente por eso estábamos teniendo un pequeño detalle, porque sí estaba botando la plataforma, pero creo que es un problema de Zoom. Lo importante es que ahorita pues ya pudimos retomarla. Entonces, si ustedes me lo permiten, podemos dar inicio con nuestros temas, con la disertación de los temas, para que en ese sentido también podamos aprovechar al máximo nuestra sesión virtual. ¿Les parece bien? Sí, doctora, está bien. Perfecto. Bueno, las personas, una compañera suya ya me envió de manera anticipada su protocolo para que yo lo realice la validación. Ya hicimos las correcciones pertinentes y también reitero, quienes deseen enviármelo de manera anticipada antes de que lo suban a plataforma, me pueden hacer llegar su planeación o todo su protocolo de investigación para que también podamos validarlo y en ese sentido ustedes ya tengan la certeza si lo están realizando de manera correcta o si por el contrario hay algo más que corregir. Bueno, si ustedes se recuerdan, en la sesión pasada estábamos hablando de los elementos que integran o deben de comprender un protocolo de investigación o un proyecto de investigación. En ese sentido hablábamos pues de manera específica de primeramente el tema que este puede cambiar o el título que este puede cambiar dependiendo cómo nosotros vayamos desarrollando todo nuestro proceso de investigación, ya sea para confirmar, ¿no? Lo que en un principio nosotros establecimos o por el contrario, para poder cambiar de manera genérica todo el contenido, ¿no? El tema, ya decíamos que tiene que ser puntual, que tiene que ser preciso, que tiene que delimitar un campo de atención, que tiene que ir dirigido en un área de investigación y que tiene que también establecer este campo puntual, ¿no? Tanto acotar en cuanto a espacio, en cuanto a población incidir, pero también en cuanto al impacto que nosotros queremos otorgar dentro de nuestro proyecto de investigación. Luego, entonces empiezan todo aquello que le va a dar sentido, el problema, el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, ¿no? Nuestra hipótesis, el marco referencial y demás elementos. Pero para ello, si mal no recuerdo, nos quedamos abordando previamente lo que correspondía a la justificación, que si bien es cierto, retomábamos pues que la justificación también entra dentro de lo que es el planteamiento del problema o los objetivos, porque, repito, la justificación es esta forma que va a complementar o que en un momento dado le va a dotar de elementos a nuestro proceso de investigación con el cual nosotros vamos a justificar nuestro dicho. Cuando nosotros hablamos también de la justificación, reitero, va a ser todos aquellos elementos, repito, que dentro de nuestro proyecto de investigación nos sirvan para complementar o en un sentido también nos sirvan para restar crédito a nuestras hipótesis o a los elementos que en un principio nosotros estábamos tomando como válidos dentro de nuestro problema o dentro de nuestro planteamiento de búsqueda de información. En el mismo sentido, cuando nosotros hablamos de la justificación, también es importante que nosotros de manera muy específica señalemos, primero, toda la información que vamos a recapitular, cuál va a ser esta información, aquella que nosotros contemos, ya sea como planteamiento de una hipótesis, ya sea a través de elementos probados, ya sea como forma de justificar, pero aquí estamos hablando de elementos teóricos, ojo, elementos teóricos. ¿Por qué elementos teóricos? Porque cuando nosotros ya entramos en una forma de justificación a partir de elementos prácticos, entonces ya estamos utilizando técnicas. Las técnicas, esas no las vamos a desarrollar dentro de este proyecto de investigación porque forman parte de un sistema de investigación 2, que es todo aquello con lo que nosotros justificamos o validamos el proceso, tanto de justificación como de marco teórico. Cuando hablamos de las técnicas, estas se subdividen en dos, que son las técnicas de investigación documentales y también cuando se hablan de las técnicas de investigación de campo. Pero por eso les decía, son elementos que debemos de tener presentes, pero que de manera inmediata no forman parte dentro de la justificación. Cuando también nosotros retomamos la justificación, esta incluye, como comentábamos, o emana previamente dentro del problema o del planteamiento del problema, porque toma una argumentación. ¿Por qué una argumentación? Porque ya tuvimos o ya explicamos, si ustedes recuerdan o si van hilando dentro de su protocolo o de su tema que ya desarrollaron, tenemos el título, tenemos el planteamiento del problema, tenemos el objetivo general, tenemos los objetivos específicos.
Entonces, estos objetivos generales, estos objetivos específicos y las preguntas de investigación, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, todo esto tiene que encontrar una respuesta. Entonces, las preguntas y las respuestas que nosotros vamos a estar realizando de manera inmediata nos tienen que llevar a esta justificación. La justificación son los argumentos, todo aquello que tú como investigador estás otorgando al lector dentro de tu proyecto de investigación. ¿Para qué? Para que tú le puedas dotar, repito, de los elementos que digan, entonces existe esta justificación porque me está llevando en este orden secuencial y llega a este resultado. Cuando hablamos de la justificación se dice que se emplea un método sistemático. ¿Por qué un método sistemático? Porque te va llevando de la mano en un antes, en un durante y en un después de tu proyecto de investigación. Ojo, cuando hablamos de la justificación, es importante que nosotros la vayamos desarrollando de manera puntual o de manera específica. ¿Por qué de manera puntual? Porque si tú alteras el orden secuencial de estos pasos, puede el lector perderse dentro de la narrativa de los hechos que tú le estás indicando. Si no llevas un orden secuencial, entonces el lector no va a entender el sentido que tú le estás otorgando a tu proyecto de investigación. Por eso aquí nos dice que dentro de esta justificación tú tienes que acotar el tema, pero desde la forma amplia, es decir, de más a menos. ¿Cómo te estoy indicando? Ejemplo, si tú vas a establecer, se me ocurre, tu campo de atención a nivel municipal o a nivel regional, puedes, como te comentaba en la clase pasada, puedes justificarlo o empezar a justificarlo quizás con datos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal y por último llegar a nivel municipal. ¿Ahí qué estás haciendo? Utilizando un método sistemático que va de más a menos, pero en un orden secuencial. Ahora, si tú dices, es que yo no quiero justificarlo a nivel internacional ni nacional, solamente quiero centrarme en mi municipio o en mi región, perfecto, pero entonces tienes que tener información que también lleve de tiempo atrás, es decir, de años atrás, para que luego entonces lleve este orden secuencial. Ahora, si tú dices, es que yo tampoco quiero justificarlo por años, yo simplemente quiero validar perdón, el estado de necesidad que hoy en día opera o que hoy en día existe o que me está llevando a tener este resultado. Entonces, puedes especificar, bueno, me voy a centrar en estos antecedentes o en esta forma anterior que me está exigiendo, porque quizás hace 2 administraciones se tenía este problema o se me ocurre, ahorita con este plan de estudios, el plan de estudios anterior tenía estas y estas y estas ventajas o en su defecto tenía estos y estos y estos vacíos. Sin embargo, a partir de tal año se plantea este nuevo plan de estudios en este año y nos está otorgando esto y esto y esto, que en lo particular considero que es procedente o que es viable porque nos va a otorgar estas ventajas. O por el contrario, ¿no? Nosotros también podemos emitir una crítica y podemos decir, presenta este nuevo plan estos vacíos o estas lagunas. ¿Por qué? Porque nos está restando esto o está dejando en estado de indefensión esto o no se está focalizando en esto, ¿no? Entonces también ahí estás justificando el por qué es aceptable el anterior plan o el por qué debe ser obsoleto y únicamente debe estar el plan actual o por qué, por el contrario, el plan que ahorita se está manejando es a todas luces improcedente o debe ser improcedente y era mejor el que se tenía de manera anterior. ¿Por qué? Porque se contaban con estos elementos. Lo que yo quiero en este sentido otorgarte con información es que independientemente si lo focalizas por ámbitos de atención generales hasta lo particular o si haces una reconstrucción de hechos, te estás dando cuenta que hay un antes, hay un durante y hay un después. Y esto que te estoy diciendo se llama justificar, porque es lo que está generando en ti, Ernesto, en ti, Amílcar, o en ti, Dalia, o en ti, Ismael, o en ti, Elder, un estado de necesidad. ¿Cuál es tu estado de necesidad? Buscar esta pregunta o realizar este proyecto para buscar estas respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que está teniendo de vacío este tema, o es lo que está teniendo de vacío este plan, o es lo que está teniendo de vacío este foco de atención. ¿Me explico? Entonces, es por ello su nombre, justificar, argumentar. No
otras palabras, justificar significa tratar de convencer al lector o al público al cual tú estás dirigiendo tu proyecto de investigación que lo que tú quieres establecer o lo que tú quieres dar respuesta dentro de tu campo de estudio o al momento que tú presentes ya tu proyecto terminado, es realmente que lo que tú te cuestionas es lo que toda la población o a lo que tu población objetivo también debe de surgirle esa interrogante, precisamente por todos estos vacíos que, repito, dentro de tu argumentación tú le estás justificando, tú le estás refutando, tú estás diciendo, miren, existen estos vacíos y por ello estoy buscando estas posibles respuestas, ¿no? Acá no vas a encontrar la respuesta. En la justificación, solo, repito, vas a dar tus argumentos del por qué existe una necesidad de identificar este proyecto o de realizar este proyecto en base a todas estas interrogantes que surgen dentro de tu proceso de investigación. También cuando nosotros estamos hablando de manera específica de la justificación, aquí vemos que se tiene que especificar también todos aquellos datos que puedan en un momento dado estar relacionados con tu proceso de investigación. Aquí puedes justificarlo ya sea con porcentajes, con datos estadísticos, con números, con cifras o con todo aquello que pueda soportar tu proceso de investigación. Es decir, se me ocurre, en el año, ahorita estamos en el 2023, en el año 2020, hace 3 años, existía el 40% de población analfabeta o existía el 20% de estadísticas que se estaba realizando de manera cabal el cumplimiento de un plan de atención y por ello estábamos en tal nivel. No lo sé, se me ocurre, dependiendo del plan de estudios, ¿no? Son datos hipotéticos, ¿no? Lo que yo quiero es nada más ejemplificar. Entonces, estos datos fueron otorgados por tal y tal y tal y tal dependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, María Catalina, al momento que estoy leyendo el proyecto de Dalia, digo, ¿será que Dalia me está dando datos exactos? Entonces, como Dalia me va a decir, ¿de dónde sacó este 20%? Me va a decir, bueno, fue de tal libro o de tal página o de tal autor o de tal fuente. Entonces yo también puedo investigar o puedo ir a esta fuente y obviamente me tiene que refutar al 20% que Dalia me está otorgando. Porque, ojo, la justificación que Dalia me está indicando y los datos que ella me está planteando tienen que ser datos reales, datos fidedignos, que también están soportando su proceso de justificación. Reitero, no nos confundamos, la justificación es el por qué surge la necesidad de investigar, porque una cosa es justificación y otra cosa es tu marco referencial. El marco referencial también es búsqueda de investigación o de información, pero ahí ya para dar respuestas. En la justificación es para plantearte el por qué hay un estado de necesidad de realizar este proyecto de investigación. También está citando de investigación, está citando cifras, está citando datos que, repito, me están justificando tu necesidad de realizar este proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque aquí me estás dando los elementos que tienen como trascendencia detonar en estos vacíos y luego entonces en esta búsqueda de resultados. Cuando también hablamos de la justificación, es aquella que se toma para poder nosotros tomar en cuenta la forma de exposición o la forma de tomar relevancia dentro de un proyecto de investigación, pero para que pueda tener datos certeros el protocolo de investigación y de manera específica tu justificación, debes de tomar en cuenta 3 criterios específicos. ¿Cuáles son estos criterios específicos? Primero, la cuestión científica. Segundo, la cuestión humanística. Y tercero, la cuestión contemporánea. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de una cuestión científica, ¿por qué es científica? Porque la justificación que tú plantees, esta la vas a soportar y tu soporte va a ser aplicando métodos científicos. ¿Cuáles son estos métodos científicos? Todos aquellos que tú utilices y que me tengan como resultado o que me arrojen un resultado que ya fue estudiado por la ciencia o que ya fue validado por la ciencia. Por ejemplo, si tú me soportas, como hace ratito te decía, ¿no? Si tú me soportas que el 20%
de la población fue beneficiada al momento de utilizar o de aplicar el plan de estudios 2021, 2022, 2023, no lo sé, con el que tú estés justificando el próximo anterior. Entonces, aquí me vas a citar una fuente. Esta fuente que te está arrojando ese 20% se considera científica porque el dato que ahí te plantean no es un dato que se le ocurrió a alguien, es a través de un estudio, a través de un proceso de investigación que arroja ese resultado. Entonces, forzosamente fue aplicado mediante un plan científico o mediante un método científico. Ahora bien, cuando hablamos del criterio humanístico, ¿por qué es humanístico? Porque tiene la posibilidad de poder plantear cuestiones de respuesta que van focalizados a una colectividad. Ejemplo, si tú estás planteando este proyecto de investigación, no nada más es para que tenga efectos directos para ti como Elder, como Amílcar, como María Catalina, como Dalia, no. Aquí lo que se pretende dentro de este proyecto es que así como en ti genera esta duda y genera también la búsqueda de resultados, también en ese mismo sentido otras personas, al igual que tú, lo que tú quieres es que al momento que investiguen o que lean tu protocolo de investigación, obtengan las respuestas que tú tenías antes de realizar este proyecto, ¿no? Ese es el fin, que cuando nosotros realizamos un proyecto de investigación, todas aquellas lagunas que nosotros teníamos, le podamos dar unas posibles respuestas y que para los demás que también se lo cuestionan, al momento que lo lean, lleguen a ese resultado, pero a través de una información real. Por eso se dice que es humanística, porque no nada más va a tener efecto hacia ti como individuo, sino también lo va a tener hacia más personas, ¿no? Ya sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Y cuando te dice que debe ser contemporáneo, ¿por qué contemporáneo? Porque este proyecto que tú estás realizando debe de incidir en la actualidad, ¿no? Por eso se indica dentro de tu marco teórico, marco referencial, dentro de tu estado de arte, que lo vamos a ver más adelante, que la información que tú investigues o que tú vayas a soportar tu escrito tiene que ser no mayor a 5 años. ¿Por qué? Porque si no, entonces se considera como que ya no es una investigación actual. Imagínense que yo me pusiera a justificar el porqué de la Constitución de 1917 en sus inicios, ¿no? En sus inicios, por supuesto que ya lo justificaron en todos aquellos procesos revolucionarios, en esa desestabilidad social, en la búsqueda de soluciones por la igualdad, en la lucha por las clases sociales, en el reconocimiento al derecho a la educación para que se elevara a un rango constitucional, en el derecho de la propiedad privada, ¿no? Etcétera. Pero ya no lo voy a justificar ahorita porque es algo que, repito, en su momento se tuvo que haber hecho. Yo ahorita quizás pueda validar algunas reformas actuales, porque van a ser aquellas que van a tener un impacto directo dentro de nuestro entorno. Entonces, lo mismo pasa acá. Ustedes están realizando este proyecto de investigación porque es algo que en la actualidad está siendo un estado de necesidad o existen respuestas, pero más bien existen preguntas sin respuestas y esas respuestas ustedes las van a otorgar dentro de su proyecto de investigación. Por eso se dice que es contemporáneo, porque son necesidades actuales, necesidades reales, necesidades inminentes y que en ese sentido por ello se está realizando esta búsqueda de información, pero también esta emisión de resultados. También cuando nosotros continuamos dentro de este proceso de investigación, repito, emana de hipótesis. ¿Por qué las hipótesis? Las hipótesis sabemos que son estas respuestas espontáneas, estas respuestas inmediatas que nosotros otorgamos al momento de realizarnos un cuestionamiento, ¿no? Ya tenemos, repito, el planteamiento del problema, el objetivo general, el objetivo los objetivos específicos, las preguntas de investigación, nuestra justificación. Ahora tenemos la hipótesis. Ya tengo las dudas. Ahora voy a otorgar quizás las posibles respuestas. Cuando hablamos de estas posibles respuestas, ¿a qué me va a llevar? Sencillo. Las respuestas me van a llevar a otorgar esta emisión de resultados. Esta emisión de resultados es validar mi hipótesis o la respuesta que yo tengo, es decir, yo mediante este proyecto de investigación quiero llegar a este resultado. Y el resultado va a ser quizás que el porcentaje de población beneficiada al momento de llevar a cabo esta búsqueda de información, por tanto,
es obsoleta, es decir, no me tiene un resultado, no me tiene una justificación, no va a impactar a la población objetivo, no va a incidir este plan de estudios porque no va direccionado a la población que se plantea o tiene estas mermas en el proceso educativo porque no se está otorgando una educación de calidad o porque existen estos detrimentos dentro de la educación porque nos exigen estos métodos o porque no hay una capacitación o porque existen estos vacíos, no lo sé. Por lo que tú quieras hacer, te estás planteando hipótesis, pero estas hipótesis, al momento que tú empieces a otorgar toda la información con la cual estás justificando, vas a acreditar tu hipótesis o, repito, por el contrario, la vas a desacreditar. Es decir, son aquellos supuestos que tú tienes en primer contacto que al momento que lo valides con información que ya tienes, pero que es real, que es actual y que es inminente, llegas a un resultado. Y tú puedes decir, esta hipótesis, ¿qué tiene que ver dentro de la justificación? Mucho. ¿Por qué? Porque al momento que tú justificas el por qué de tu cuestionamiento y luego entonces emites tus probables hipótesis, llegas a qué cosa? A tu marco referencial. El marco referencial, como les estaba indicando, es el objetivo final al cual tú vas a llegar. Pero este objetivo general, ¿cómo tú vas a otorgar un marco referencial? El marco referencial empieza a justificarse primeramente a partir de qué? Primeramente a partir del estado del arte. Cuando hablamos del marco referencial, se considera como primer elemento el estado del arte. ¿Por qué? Porque es todo aquello con que tú como investigador estás soportando. Es la primera acción o la primer forma dentro del campo de investigación científica que el investigador debe utilizar para hacerse llegar de información confiable. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos planteamos un tema a investigar, empezamos a buscar información de manera genérica. Es decir, todo aquello que tenga relación con nuestro tema, nosotros la descargamos de información o nosotros justificamos o tomamos estos libros y empezamos a leer, ¿verdad? Primero nos hacemos llegar, es una lluvia de información que tenemos. Por eso es un estado del arte, porque a partir de esta lluvia de información, tú empiezas a seleccionar, es decir, empiezas a leer y empiezas a determinar, esta información me es útil por esto, esta información dista mucho de lo que yo quiero o del sentido que yo pretendo, por tanto, la desacredito, o esta información me sirve, pero siento que no se complementa, o quizás este autor me cite esta información, pero este autor lo complementa. Entonces voy a justificar con este autor y después voy a señalar a este otro autor en esto y esto y esto, y después voy a emitir una crítica personal donde yo conjunte la información de estos dos autores y llegue a una información genérica, es decir, a otro tipo de investigación o a otro tipo de información que unifique los dos criterios, pero que al momento de unificarlos llego a un solo resultado. Por eso es un estado del arte, porque es esta técnica que nosotros como investigadores debemos de tener para ser muy minuciosos y cautelosos dentro de la información que tenemos, dentro de cómo la vamos a analizar y la vamos a interpretar y luego entonces la vamos a aplicar y cómo estamos transmitiendo al lector esta información, ¿verdad? Porque yo únicamente me voy a quedar, yo lectora, únicamente me voy a quedar con lo que tú me estás indicando. Entonces, por eso el estado del arte es sinónimo de antecedentes. Por esto se dice que es la forma en que tú vas llevando al lector dentro del desarrollo de tu marco teórico, de tus posibles respuestas a la interrogante que te planteas. Por eso, repito, es la búsqueda de información de datos relevantes que suceden de forma anticipada a tu proyecto de investigación y que son consideradas o deben ser consideradas como informaciones sustentables, reales, verídicas, auténticas, confiables, pero sobre todo actuales. Cuando hablamos de actuales, repito, lo que yo les decía hace rato dentro de la justificación, lo mismo va para el marco teórico. Cuando hablamos de justificación y de marco teórico, debe ser información no mayor a 5 años para que pueda tener esta validez o esta autenticidad.
Cuando hablamos de esta consideración dentro del estado del arte, se deben de tomar en cuenta 3 elementos también importantes. ¿Cuál es el primero? El estado de desarrollo histórico del tema de investigación. Dentro de los 5 años anteriores a tu fecha de que estás disertando tu tema, es decir, nosotros estamos en el 2023, bueno, entonces sería el 2019, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 2018. Del 2018 para acá va a ser esta forma histórica en que tú tengas un proceso evolutivo. En los años 2018 pasó esto, 2019, 2020, hasta llegar al 2023. Si tú no quieres llegar hasta el 2018, no importa. Tú lo puedes hacer, se me ocurre, de hace un año o de hace 2 años, pero es algo histórico, lo está soportando, pero no antes del 2018 porque entonces carece de esta cuestión actual, de esta cuestión contemporánea. Se dice que el estado de desarrollo histórico es muy importante porque es como tú vas llevando de la mano al lector para que exista esta necesidad de investigar y luego entonces las respuestas que tú vas a llevar en base a cómo se llevó a cabo durante todos estos años y por qué en la actualidad necesitas esto en base a tu proyecto. El segundo elemento importante dentro del estado del arte es la tendencia teórica del tema. Cuando hablamos de la tendencia teórica del tema, es el por qué justificas con cuestiones teóricas. Repito, no prácticas, porque hace rato les decía, cuando hablemos de las cuestiones prácticas, ya es el siguiente seminario de investigación 2, donde tú lo soportas con técnicas de investigación documental y de campo. Aquí son únicamente datos de investigación que los soportes con cuestiones teóricas, con libros, con bibliografía específica, con datos que tú lo tienes a partir de alguna bibliografía en particular, pero que esta bibliografía sea confiable, sea fidedigna. Y por eso se dice que son todos estos elementos que puedan ser soportados mediante cuestiones documentales. Y por último, habla de la delimitación y la determinación dentro de un proceso de desarrollo del tema. Cuando hablamos de la delimitación, demarcación o también determinación, es como también les comentaba, cuando va ya sea de lo general a lo particular a nivel región hablo a nivel internacional, nacional, local, municipal, etcétera. O también puede ser, cuando hablamos de la delimitación, se me ocurre, cuando estamos hablando, no sé, de las instituciones, ya sea de las instituciones, luego hablo específicamente de las secundarias, focalizo en esta secundaria en particular, ¿no? Como el caso de la compañera que me remitió su protocolo de investigación en una secundaria en específico, ahí ya me está delimitando su tema, ya lo está especificando en un rubro en particular. Entonces, a mí ya me está indicando que este tema únicamente va a tener impacto dentro de esta institución y dentro de la institución va más específico si va únicamente para alumnos, si va únicamente para padres, si va únicamente para maestros o si de manera integral también unifique estos criterios, ¿no? Porque también es importante que dentro de la delimitación especifiquemos la población objetivo. Esta forma de reconocimiento, de investigación o de integración del estado del arte es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí considera 2 cuestiones al momento de unificar estos 3 elementos, cuestiones específicas que nos van a llevar a este estado del arte. Este estado del arte, ¿por qué se le denomina estado del arte? Porque unifica la heurística con la hermenéutica. ¿Qué es la heurística? La heurística es esta cuestión teórica dentro de la búsqueda de investigación, pero también dentro de la búsqueda de conocimientos sobre un tema en particular. En otras palabras, la heurística es tú como investigador, al momento, como hace rato te decía, ¿no? Que te haces llegar de esta lluvia de información, ¿qué tacto debes tener para saber de todo esto, de 10 fuentes bibliográficas que tienes, cómo saber cuáles son las más importantes? Porque tampoco vas a plantear las 10 fuentes de investigación, porque si no también va a ser tedioso para el lector. Debe ser información actual, real, precisa, congruente y que vaya acorde con el tema que tú estás planteando. Entonces, la heurística es de toda la información que tienes, qué habilidad tiene el investigador para poder señalar qué información le es útil y qué información carece de contenido, ¿no? Por eso es esta técnica
teórica que tiene el investigador dentro de su búsqueda de investigación y de conocimiento para poder señalar o recopilar su fuente precisa de investigación. Y cuando hablamos de la hermenéutica, es la capacidad también que el investigador tiene tanto para poder describir, para poder interpretar o también para poder analizar y explicar o exponer este tema en específico, ¿no? Porque no nada más el protocolo de investigación se basa en la búsqueda de investigación, no. Es busco información, la analizo, la interpreto, ¿no? La aplico en donde yo quiero incidir con esta información, en este caso, de toda la información que tengo, la aplico en la institución o en la escuela tal, pero no nada más en ese sentido. Emito mi opinión personal, pero mi opinión personal no nada más va a ser una línea, va a ser este análisis conceptual que tanto de mi justificación, tanto de mis objetivos, tanto de mis preguntas, voy a llegar a ese resultado. Y ese resultado va a ser precisamente por el cúmulo de información que yo investigué, pero también hacia dónde yo llegué. Es decir, la respuesta que tú das o la conclusión que tú das dentro de esta búsqueda de información y por qué llegas a ese resultado. Eso, compañeros, es lo que se le conoce como la hermenéutica. Y por ello, ven que dentro del tema del marco teórico, habla primeramente del estado del arte, porque en otras palabras, el estado del arte es la unificación de la heurística con la hermenéutica. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando ambas se complementan o se integran, llegan a la información que nosotros estamos necesitando. Es decir, busco la información, selecciono la información como investigadora, analizo la información, la interpreto y luego entonces aplico de manera literal, cito a los autores que me van a llevar a este resultado, interpreto lo que me están indicando y luego entonces yo emito esta conclusión. Obtengo la respuesta de esto y esto y esto, o se va a incidir en la escuela secundaria en base a esto y esto y esto y esto, justificándolo en base a esto y esto y esto. O sea, ya es la opinión crítica que tú como investigador estás otorgando al momento de unificar estos dos elementos, tanto el elemento de búsqueda de información como la emisión de resultados, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros continuamos dentro del marco teórico, ya analizamos lo que es primeramente el estado del arte. Ahora bien, planteamos de manera específica el marco teórico. El marco teórico consiste en aquella selección, en aquella exposición, pero también en aquel análisis del o de las teorías, de los métodos, de los procedimientos o de todos aquellos conocimientos que te sirven a ti como investigador para poder fundar y para poder soportar un tema. También para poder explicar, como ya dijimos, todos aquellos antecedentes que emanan del estado del arte para poder interpretar todo aquel resultado que es aquello que emana de la hermenéutica y luego entonces para poder llegar a todo aquello que deriva dentro de tu proceso de investigación para llegar a un resultado. Cuando hablamos del marco teórico, este se complementa tanto de características, tanto de funciones. Cuando hablamos dentro de las funciones del marco teórico, aquí se citan 4 funciones específicas. ¿Cuáles son estas? Primero, delimitar el área de investigación, lo que ya les comentaba, ¿no? Aquí únicamente estamos siendo teóricos, pero todos estos elementos yo ya se los expliqué dentro tanto de la sesión pasada como ahorita. Dentro de la delimitación del área de investigación es lo mismo, ¿no? Señalar tu campo de atención, nacional, estatal, municipal, identificar tu población objetivo, si es, se me ocurre, a mujeres, a hombres, a niños, de qué edad a qué edad, lo más simplificado posible para que tu población sepa hacia quién va a ir dirigido. Después, guía la investigación. Al momento de que tú estableces en tu marco teórico una guía de investigación, es porque vas realizando de manera sistemática lo que te decía, vas llevando al lector de la mano. Por ello existe un antecedente, un desarrollo y una conclusión. Tu antecedente lo citas dentro de tu estado del arte.
Tu desarrollo lo citas al momento de analizar o de complementar la hermenéutica con la heurística. Y tu conclusión es tu opinión personal al resultado que tú llegas al momento de conjuntar estos dos elementos. Y ahí te das cuenta que vas guiando de manera cronológica al lector dentro de la emisión o del proceso de investigación. Por consiguiente, nos dice que el tercer elemento es sintetiza los conocimientos existentes en el área de investigación. ¿Por qué los sintetiza? Como hace rato te decía, dentro de esta lluvia. Ya no la escucho, doctora, se perdió Ter- su audio. terminó Se su clase. desconectó ahora. No, se desconectó. Ahí está, ya. Hola, hola. Sí, doctora. ¿Sí me escuchan? Ya íbamos Sí. a dar clase nosotros. Ah, ok. Le decía, dentro de esta lluvia de información que se tiene, por eso, de manera específica, se conoce como la sintetización de conocimientos, porque dentro de esta lluvia de investigación que se tiene, como les decía, ¿no? 10 fuentes bibliográficas. Dentro de estas 10 fuentes bibliográficas se empieza a señalar cuáles me sirven, cuáles voy a descalificar, sobre cuáles voy a soportar mi tema de investigación para luego entonces llegar a ese resultado. Y por último, la cuarta nos dice que da referencias teóricas para poder investigar los resultados. Como en un principio yo les comentaba, tanto en la forma de validación de tu marco teórico, también en la forma de validación de tu justificación, me vas a emitir datos y me vas a dar tu fuente bibliográfica, ¿no? ¿Para qué? Para que yo como lectora pueda, en un momento, si así lo requiero, acudir a la fuente que tú citas y validar la información. Eso estamos hablando dentro de las 4 funciones del marco teórico. Ahora bien, cuando hablamos de las características del marco teórico, las características del marco teórico también nos cita que son 4. ¿Cuáles son? Primero, amplía la descripción del problema. ¿Por qué amplía la descripción del problema? Porque de manera detallada tú al momento que lo estás disertando, empiezas a dar todas las posibles respuestas al problema que tú estás planteando. Después nos dice, relaciona de manera íntegra la teoría que se utiliza dentro del proceso de investigación. ¿Por qué lo integra o por qué lo relaciona? Porque estás diciendo, existe este vacío o existe este tema que es una búsqueda de investigación, pero luego entonces existen estos posibles resultados o todas estas posibles variables. ¿Dónde las vamos a encontrar? En tus objetivos específicos. Te das cuenta que tus objetivos específicos, tú me citaste 3, entonces son aquellas posibles respuestas o aquellas posibles búsquedas de respuestas que van a emanar de estas interrogantes. Entonces, aquí nos dice que va a sintetizar porque de todo el bagaje de información, tú me lo vas a soportar con estas 3 hipótesis y estas 3 hipótesis en el mismo sentido se van a complementar con tu objetivo general. Vemos que tenemos 3 objetivos específicos y tenemos un solo objetivo general. Entonces, con estas 4, al momento de unificar, me estás dando o me debes dar la respuesta o el resultado al planteamiento del problema. Luego, entonces, tenemos que simplificar los conocimientos teóricos y empíricos que ofrece o que oferta el problema. ¿Por qué nos dice conocimientos teóricos y empíricos? Porque recordemos que parte de la hipótesis. La hipótesis es el conocimiento empírico. Y cuando hablamos del conocimiento científico es cuando esa hipótesis ya fue objeto de justificación a partir de qué? De documentos o a partir de cuestiones ya autenticadas o verificadas y por tanto me lleva a un resultado. Y por último, dentro de la siguiente característica del marco teórico, me habla de los postulados teóricos generales o enuncia postulados teóricos generales. Estos postulados teóricos generales no son otra cosa que el resultado que tú vas a llegar al momento de tu proceso de investigación. Entonces, aquí se están dando cuenta, pues, apreciables alumnas y alumnos, que todos estos elementos están siendo validados o me están llevando a un mismo resultado, que es precisamente la unificación de preguntas, la unificación de respuestas y que me van a dar o me tienen que dar de manera específica la investigación que yo estoy requiriendo, los resultados que yo me estoy cuestionando al momento de realizar
primeramente mi pregunta y luego entonces al ofertar todas estas posibles interrogantes. Ojo, es muy importante que ustedes sepan que cuando estén hablando de las preguntas, dentro de las preguntas que literal, ¿no? Me citan dentro de su proyecto de investigación, no se olviden que le tienen que dar respuesta. Cuando hablamos de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, es plantearte la pregunta literal con todo lo que le continúa y después, acto seguido, dar respuesta. No nada más me vayan a enviar la pregunta, tiene que venir señalada la respuesta o hacia dónde vas a incidir, porque se supone que todo esto te está llevando a ese posible resultado, ¿no? Entonces, hasta aquí, apreciables doctorandos, vamos bien, porque nos está especificando que con esto estamos culminando lo que es el marco teórico. Hasta aquí es en donde va a abarcar o debe abarcar su proyecto de investigación. Ahora bien, si ustedes, repito, alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer de manera directa si así lo desean en mi WhatsApp o también lo pueden hacer en el grupo. Pero si quieren de manera más personalizada, me pueden enviar su protocolo de investigación para que yo realice sus observaciones. También me preguntaban si va a llevar índice o no, eso es opcional. Si ustedes quieren ponerle índice, adelante. Si ustedes no le quieren poner índice, no pasa nada, porque normalmente el índice se pone cuando ya tienen ustedes la totalidad de su protocolo, ¿no? Pero como en esta ocasión nada más me van a realizar la mitad, obviamente el proyecto o protocolo de investigación va a quedar trunco, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más terminamos hasta la mitad. Cuando les toque la otra mitad, entonces ya lo complementan, pero si lo desean poner no pasa nada, nada más va a ir en efecto consecutivo y en ese sentido también es viable, ¿no? Esto únicamente por recordar algunas preguntas que me han realizado de manera personal y siéntanse con la total libertad de poder realizarlo, ¿no? Si en el momento no les contesto de manera inmediata es porque también yo tengo otras actividades, pero en el momento que yo tenga un espacio con todo gusto, yo les voy a contestar, ¿no? Porque a veces me encuentro dando otras clases o estoy en una diligencia, entonces me es imposible responderle inmediatamente, pero créanme que como ya lo vieron los demás compañeros, yo de que les contesto, les resuelvo sus dudas, por supuesto que sí. En el mismo Maestra. sentido, también recordar que tienen como fecha límite el sábado 25 para que no lo dejen a la deriva. Como sugerencia, envíenme su proyecto para que yo les valide, pero si no lo desean, también lo pueden cargar a plataforma, pero ¿cómo saber si cumple con los requisitos o no? Entonces, por ello les digo que si lo desean, me lo remitan de manera anticipada. ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando? Escuché una voz, adelante. Sí, maestra, gracias. Lo escucho. Las los 6 cuestionamientos, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, esos se van a anotar, se van a considerar enseguida del planteamiento del problema. Sí. Sí. Mire, viene el planteamiento del problema. Lo Ajá. pueden soportar después del planteamiento del problema o después de los objetivos específicos. Pueden citar también título, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos y preguntas de investigación. Si lo desean, en ese sentido debería ir. Entonces, las preguntas, esas, acuérdense, es que y tiene que ir enfocado en su tema, ¿no? En su título. Tienen que plantear la pregunta y después darle respuesta. No nada más me lo vayan a dejar con las preguntas. Denle respuesta. Me envían la otra pregunta, la otra respuesta. Y así todas las 6 preguntas con sus respectivas respuestas. Igual, si dentro de la pregunta ustedes tienen una fuente de información que la sustente, también la pueden citar. Aquí también pueden citar una fuente bibliográfica en cada una de las preguntas, no pasa nada. Gracias, maestra, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, apreciables doctorandos? Todo claro. Perfecto. Bueno, si no disponen otra cuestión, entonces recordando que esta sesión ha sido grabada, también les compartiré en plataforma. Reitero, en el momento que ustedes tengan, aunque sea un avance, si desean enviármelo todo, adelante. Si no, me pueden enviar parcialidades de su proyecto para que no se les acumule.
y yo les pueda ir dando respuesta conforme me lo vayan enviando y así ustedes vayan viendo, ya hacen esto o esto está mal o tengo que soportarlo. Aquí lo dejo a consideración, pero entre más me lo estén enviando, pues también mayor certeza van a tener que lo están realizando de manera correcta. ¿Sale? Entonces, bueno, apreciables doctorandos, ha sido un gusto coincidir con cada uno de ustedes. Ojalá nos toque también dar seguimiento con el seminario de investigación 2 para que en ese sentido pues no se pierda el hilo secuencial de su proyecto de investigación y recordando que ante cualquier circunstancia, como siempre, estoy a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente día. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego. Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder disertar nuestra tercer cápsula informativa de la materia Seminario de Investigación 1. En esta ocasión abordaremos previamente el tema relacionado a la justificación dentro de un proyecto de investigación. Cuando hablamos de la justificación, esta es aquella que se va a incluir como parte del planteamiento del problema y sirve para brindar una mejor forma de poder hacer válidos los elementos que nosotros estamos planteando dentro de nuestro proceso de investigación o dentro de nuestro protocolo de investigación. Por tanto, aquí vamos a establecer todos aquellos elementos para poder argumentar, es decir, para poder validar toda la información que tengamos, tanto parte de la hipótesis como también de todos aquellos elementos que nos estamos haciendo llegar y que luego entonces forman parte dentro de esta validación de información. Por tanto, es argumentación convincente del por qué es necesario y es útil realizar este protocolo de investigación. Esto con la finalidad de poder incidir dentro del tema o el objeto de nuestro estudio, ya sea en un ámbito nacional, estatal o local, dependiendo de dónde nosotros vayamos a aterrizar nuestro proyecto de investigación. En el mismo sentido, cuando nosotros estamos hablando de la justificación, aquí es importante empezar a citar desde qué es lo que nosotros estamos iniciando o con qué hipótesis estamos partiendo. También la importancia del enfoque con el que nosotros querramos darle a nuestro proyecto, es decir, el área en donde nosotros vamos a establecer el por qué existe una necesidad de poder o de deber investigar en ese sentido, qué elementos han existido y qué elementos faltan por conocer, o por el contrario, si existen, por qué es necesario que exista una nueva modificación o por el contrario también, ¿no? Porque ya la información que existe es obsoleta, ¿verdad? Entonces, aquí repito, se va a describir todo el conocimiento que se tenga y también todo aquel conocimiento que se está obteniendo para luego entonces otorgar una forma de justificar, de validar, de acreditar el porqué del estado de necesidad de plantear este proyecto de investigación. En ese sentido, es importante también reconocer o poder citar todos aquellos elementos en donde nosotros podamos y debamos citar nuestra información, ya sea porque contemos con datos estadísticos, con cifras, con números o con cualquier otro conocimiento, repito, que nos podamos nosotros justificar lo que estamos manifestando. Esto, repito, no nada más citar en porcentaje, sino también la fuente de donde nosotros estamos otorgando o bien obteniendo esta información para que en un momento dado, si el lector desea validarla, pues también pueda hacer uso de ella y, repito, sea investigación e información fidedigna, ¿no? También en ese sentido, bueno, vemos que es importante la justificación para poder exponer toda aquella relevancia que se tenga y que vaya a generar como impacto ante la colectividad, es decir, la trascendencia que va a tener nuestro proyecto de investigación. Y por tanto, se deben de tomar en cuenta 3 criterios específicos. ¿Cuáles son estos? Primero, que exista un criterio científico. Segundo, que exista un criterio humanístico. Y tercero, que exista un criterio contemporáneo. Cuando hablamos del criterio científico, nos indica que va a ir relacionado con toda aquella forma de contribución de nuevos conocimientos en la ciencia. Por eso se dice que es científico, porque a partir de estudios científicos o de elementos que ya han sido comprobados a partir de la aplicación de la ciencia, nosotros estamos otorgando la validez de la información. Se dice también que es humanístico porque tiene la posibilidad de solucionar problemas que están vinculados con la localidad. Es decir, nosotros estamos utilizando o estamos realizando este proyecto de investigación, pero
para que tenga un impacto social. Posiblemente porque nosotros al momento de realizar esta búsqueda de información nos dimos cuenta que la colectividad necesita esta investigación o esta información y desafortunadamente no se cuenta o la información que se tiene ya es obsoleta o por el contrario queremos impactar de una u otra forma en la colectividad, pero repito, siempre va a tener un enfoque y un efecto social. Y por consiguiente nos dice que debe considerarse el criterio contemporáneo. Cuando hablamos de la cuestión contemporánea es aquella circunstancia que hace posible contribuir a la solución de una problemática actual, ¿verdad? Porque todos estos problemas de investigación son necesarios porque existe una circunstancia actual, real o inminente de estabilidad, desestabilidad o búsqueda de información que, repito, en este momento no se tiene y por tanto tiene que tener un impacto real, ¿no? Ya que si nosotros nos adecuamos en investigar hechos que sucedieron hace 10 o 15 años, pues luego entonces no va a tener el impacto que se desea dentro de nuestro protocolo de investigación, repito, porque no hay una conexidad directa con lo que en este momento la colectividad está necesitando. Acto seguido vemos pues que otro de los elementos de nuestro proyecto, además de la justificación, son los supuestos preliminares que emanan de la hipótesis. Cuando nosotros hablamos dentro del proceso de investigación, ya sea tanto de forma cualitativa, cuantitativa y al momento de poder implantar la investigación, es importante que nosotros partamos de elementos, ¿no? De supuestos, de de aquellos posibles resultados. Y esto se le denomina hipótesis. La hipótesis son aquellas cuestiones que pueden surgir dentro del proceso de la elaboración del trabajo, durante el trabajo y obviamente que van a ir tomando fortaleza a medida que nosotros vamos robusteciendo de información o por el contrario, esta hipótesis que es la información con la que nosotros iniciamos, ya sea porque conocemos quizás de manera muy genérica el proyecto o quizá porque tenemos información que vamos adquiriendo de manera diaria, es decir, de manera vivencial, pero en este sentido, cuando nosotros, repito, estamos robusteciendo a partir del elemento justificación, buscando la información, entonces podemos acreditar nuestra hipótesis o por el contrario, con los elementos que contamos, desacreditamos la hipótesis. Es decir, es totalmente distinto a lo que nosotros en un principio estábamos indicando y con determinados elementos nosotros le estamos restando veracidad y por tanto estamos iniciando una nueva búsqueda de problemas o una nueva solución a los problemas. ¿Por qué? Porque quizá nosotros pensamos que estas respuestas no existían y al momento que nosotros estamos investigando vemos que probablemente ya fue objeto de investigación, ya se cuenta con determinados elementos, entonces el impacto que nosotros queremos generar, pues es evidente pues que ya no tiene este estado de necesidad. Entonces podemos replantearnos nuestro proyecto de investigación, generar nuevamente un título para luego entonces empezar a investigar ahora en este sentido o en estos vacíos que existen. Pero en ese mismo renglón vamos a estar citando pues que va a ser toda aquella información que dentro del proceso de investigación va a validar o por el contrario va a desacreditar nuestra hipótesis primaria, ¿no? Y también en ese mismo sentido nos va a volver a dotar de todos aquellos elementos para que si vamos encausados en un mismo fin, bueno, pues robustezca nuestra información y en el momento que nosotros expongamos a los lectores esta búsqueda de información, pues nos va a otorgar la fuente o el resultado que pretendemos, ¿no? Que es propiamente dar respuesta a nuestra interrogante, que es el título, o también en el mismo sentido, tanto al objetivo general, como también a los objetivos específicos. Bueno, apreciables doctorandos, vemos que otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar disertando, tanto en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario. Que tengan excelente día. Hasta luego.